Buenas tardes a todos, estamos en nuestra clase número 4 ya, ¿no? ¿O 3? Ariel, 3, ¿no? Me pones fuera de la pantalla el número, no veo el machete. Esta es la clase número 3 entonces, ¿eh? En la cual vamos a comenzar a trabajar y desarrollar el último bloque que tiene que ver con la constitución de una computadora y ya nos vamos metiendo en las herramientas específicas, en nuestro caso Excel, así que vamos a ir compartiendo pantalla y lo que vamos a hacer es, ya en este contexto, mostrarles un poquitito de nuevo, repasar el uso de nuestra aula virtual. Lo que les voy a estar pidiendo es, en todo momento, tratemos de ir centralizando todas nuestras consultas, nuestros diálogos dentro de lo que es el aula virtual. Hoy estamos adquiriendo experiencia y dentro de esto estamos encontrando que nos mandan mensajes con la misma información por varios canales en forma simultánea y nos vuelven locos. Terminamos contestando 3 veces la misma pregunta y de golpe alguna persona se queda sin respuesta porque la terminamos salteando. Entonces, a fin de ir ordenando, emprolijando todo lo más que podemos, lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de ir centrando toda nuestra actividad en el aula virtual. Tratemos de evitar los mails de consultas. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros publicamos en nuestro repositorio de consultas, lo que vamos haciendo es generando un repositorio con respuestas a las preguntas más comunes. Entonces, de golpe, no hay que esperar que nos contesten, sino que simplemente repasamos, vamos viendo dudas que les fueron surgiendo a distintas personas y vamos ganando bastante tiempo. Y es más, de golpe salvamos dudas que ni siquiera se nos habían ocurrido. Entonces, muy importante ir de a poquitito trabajando en el desarrollo de ese repositorio de preguntas frecuentes. Bueno, dicho esto, vamos de nuevo a nuestras últimas noticias. Hay que darle bastante bolilla, tratar de estar bastante seguido, por lo menos un día antes, o hoy, por ejemplo, por la mañana, pero no revisar las novedades para estar al tanto de lo que está ocurriendo. Bien, hemos agregado un nuevo bloque. Seguramente estaremos cambiando la estética en alguno de estos días. Hoy vamos a volver sobre algunos cabos sueltos que nos han quedado por acá. Pero la idea es que les cuento que hay un nuevo bloque que es planilla de cálculo, con el cual vamos a estar hoy metiéndonos. Antes de comenzar la clase en sí misma, quería contarles, creo que ya estoy bastante, creo que me estoy poniendo viejo, pero en el sentido que estoy insistiendo. Tenemos nuestra encuesta, 231 personas ya han contestado nuestras preguntas. Me interesa darle un poquitito más de... Ahí está. Más de participación. Ya lo habíamos estado charlando. Tenemos 2 o 3 temitas que son claves. Espero que hayan averiguado quién es el tutor que les corresponde a cada uno de ustedes, si no traten de seguir avanzando. Fíjense que la mayoría no lo conoce, es algo importante. Bien, traten de participar en esta encuesta. Hay una cosa importante que también quería comentarles. Estamos en ingeniería. Fíjense, sobre el final, abajo de todo, en el último rinconcito, lo más probable es que lo terminemos poniendo arriba de todo. A ver, esto es... A ver, por acá, por acá, por acá. Participación, acá está. Acá tenemos un bloque que hizo el ingeniero Corem, que tiene que lo siguiente. Nosotros estamos estableciendo vínculos con alumnos que están en la última etapa de la carrera. Entonces, una de las cosas que es importante, que cuando ellos están desarrollando algún tema de producto, alguna experiencia que tiene que ver con su trabajo final, nos sumemos y participemos. Entonces, está muy bueno el hecho de que, en este caso, tenemos un compañero que a su vez es ayudante en el curso de ingresos, que ha trabajado codo a codo con el ingeniero Coren, han trabajado muy duro para que pueda entrar la mayor cantidad de gente posible a cursar, y ahora él está necesitando nuestro apoyo. ¿Para qué? Para contestar una encuesta, para tener un perfil de un desarrollo de productos. Así que los invitamos a participar en esta encuesta que tenemos en esta parte de acá, en la parte inferior. Esta es una manera también de tener empatía con
estudiante de la carrera y de alguna manera también tener la autoridad para agarrar y decir, bueno, gente, necesito que me den una mano, tírenme un centro, oriéntenme con tal profesor, con tal otra, con tal materia, con lo que fuere. Entonces, empatía entre ustedes, entre pares, es muy importante entenderse, necesitan contar con nuestra ayuda contestando este tipo de encuestas, vamos a sumarlas a lo largo del año, vamos a comenzar a trabajar para que también ustedes de alguna manera vayan estableciendo vínculos con algunos de estos chicos. Seguramente alguna clase dedicaremos algún video en el que le explican el producto o alguna cosa, se los alcanzaremos como para que se genere un intercambio a nivel horizontal entre pares en distintas etapas de la carrera. Bien, dicho esto también, vamos a ir, bueno, volviendo ya sobre el núcleo de la materia, y me pasé de largo. Tendríamos que venir ya a la parte de conociendo su PC, por este bloquecito de acá, y tendríamos que meternos en introducción a la informática. Acuérdense que habíamos visto, tenemos que sumar hoy, no, mañana voy a poner ya, no, nosotros habíamos puesto la fecha de vencimiento ya de las actividades, ¿no, Ariel? Sí, hoy creo que se vencía a las 23:59 el primer trabajo, si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, la primera actividad que era currículum vitae y esa carta de presentación, tenían tiempo hasta hoy a las 23:59 para enviarla a la casilla de correo correspondiente. Y la semana próxima tenemos armado de una PC, que era la segunda actividad. Bien, pasamos los avisos para que nadie diga que no estamos refrescando las ideas. Nos vamos a meter un poquitito en introducción a la informática. Yo no voy a hacer el clic sobre este botón porque me estaría bajando una nueva versión. Lo que voy a hacer es abrir la que ya tengo abierta por acá, que sería esta, y vamos a tratar de repasar muy rápidamente desde el principio todo el contenido que fuimos desarrollando. Pero así, tips como para ir teniendo en claro, y bueno, ahí yo cuento con la memoria fantástica que tiene Ariel, como para que me tire un centro donde nosotros estuvimos llegando, y ahí baja un poquitito el ritmo y la velocidad, que es en la parte de aplicaciones. Seguramente, no por casualidad, en procesadores de palabras seguramente lo hemos abierto. Vamos por entonces, hasta ahí seguramente habré llegado el viernes. Así que no tenemos que estar muy lejos. Vamos a ver. Vimos lo que era una computadora, lo que era un sistema. Acá esto es importante. Un sistema de computación está compuesto de 4 partes: hardware, recursos humanos, tiempo y software. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto el modelo funcional de von Neumann. Este modelo nos permite, de alguna manera, identificar las partes de una computadora y, como todo sistema, la interrelación que hay entre ellos. Voy a ver si bajo, me voy a quedar sin voz, voy a hablar más bajito. Bien, después lo que hicimos fue ver periféricos, hardware. Básicamente me interesa mirar un minutito, acá vimos los componentes principales, tomamos un ejemplo de una computadora un poquito vieja, pero que nos facilitaba la posibilidad de ver la estructura, en la cual identificábamos los componentes de entrada, los componentes de salida, y las partes que definen la unidad central de procesamiento. Después vimos físicamente un poquito de estos elementos como para ir familiarizándonos y saber de qué estamos hablando. Y después hablamos un poquitito de redes y su clasificación, en función del tamaño, en función de la tecnología usada y en función de las conexiones en la topología. Dicho esto, arrancamos, vimos todo un poquitito por acá, y terminamos el primer bloque. Y después nos metimos a charlar sobre el software. En caso del software, hablamos de los 3 bloques que teníamos: del firmware, de los sistemas operativos y de las aplicaciones, con distinto nivel de profundidad. Esto lo habíamos visto todo, y yo creo que de esto habíamos avanzado bastante, habíamos terminado. Y empezábamos con esto. Pero sobre el final de esto voy a bajar la velocidad y vamos a comenzar a trabajar en esta línea. El firmware habíamos visto que era básicamente el, entre comillas, alma de la máquina. Nos vamos a centrar en el sistema operativo. Es muy importante no perder de vista lo siguiente. ¿El sistema operativo qué es? Es un sistema de gestión. ¿Qué gestiona? Gestiona procesos, gestiona la administración de la memoria principal, la administración de los ficheros y la gestión de dispositivos de entrada y salida. No más que eso. ¿Qué es otra historia? Que los sistemas operativos traigan incluidos aplicaciones es una cosa diferente, porque están dando una prestación
al usuario. Pero el bloque propiamente dicho del sistema operativo es este. Luego, ¿qué pasaba? Había algunas aplicaciones involucradas en el sistema operativo, de alguna manera, y el ejemplo típico era, por ejemplo, en el caso de Ubuntu y de algunos otros del Linux, el mismo sistema operativo ya nos trae más aplicaciones de lo habitual, además de tener navegadores web, herramientas para el correo, también trae editores de textos, algunos juegos, en fin, trae muchas aplicaciones dentro de ese paquete. Pero dentro del paquete tenemos el sistema operativo propiamente dicho y ese paquete que incluyen para diferenciarse de los diferentes proveedores, a fin de cuentas. Entonces, vamos a ver, dentro de los sistemas operativos habíamos visto los tres modelos filosóficos que teníamos presentes, habíamos visto donde teníamos un modelo que era el de Apple, de alguna manera, en el que quien desarrolla el hardware desarrolla el software, con lo cual el aprovechamiento del hardware es muy profundo, muy bueno, es un gran beneficio, pero acá tenemos un cliente cautivo. El usuario final es el cliente cautivo, pues si se le rompen los audífonos, tiene que ir a Apple a comprarlos. Entonces ahí el cliente no tiene alternativa y tiene que pagar lo que le pida ese único proveedor una vez que entró en el sistema. Por otro lado, teníamos esta filosofía de negocio en la cual tenía su desarrollo Microsoft, que lo que hacía era tener como cliente cautivo a los fabricantes desarrolladores de hardware. Cansados de estos negocios en los cuales, imagínense una mesa a la que le cambiamos el mantel. Lo que estaban haciendo estos muchachos básicamente era a la misma mesa, le cambiaban el mantel y nos volvían a vender la mesa. Eso generó un estado de situación y de infelicidad, por llamarlo de alguna manera, dentro del ámbito de los desarrolladores, y que se asociaron y generaron modelos colaborativos. Entonces, esto es lo que tenemos en el mercado respecto de los sistemas operativos. Después vimos su evolución, sus líneas de tiempo, básicamente las ventajas y desventajas que yo les dije. Esto, por favor, les pido que los lean y lo vean, y luego nos vamos metiendo en las aplicaciones. Acá voy a ver, de confesarle que en realidad vimos los procesadores de palabra como primera aplicación, habíamos visto de qué se trataban las características principales de las aplicaciones, y nos fuimos centrando en procesador de palabra, las principales acciones que hace un procesador de palabra, que eran planeamiento y desarrollo, edición del formato de impresión, como estrategia. Teníamos bastantes productos, una variedad importantísima de productos, y luego lo que teníamos era básicamente planilla de cálculo. Acá me entusiasmé y me pasé de largo. Bueno, veíamos lo que era una planilla de cálculo, hablamos un poquito de la historia, definimos el mapa conceptual de lo que era una planilla de cálculo con su estructura, y bueno, enunciamos muchos de los productos que había dando vuelta, y después nos metimos un poquitito en el desarrollo del diseño asistido por computadora. En el diseño asistido por computadora encontrábamos que había dos tipos de aplicaciones, grupos de aplicaciones. La que se ocupaba del diseño de objetos reales y la que se ocupaba del diseño gráfico. Y dentro de los objetos reales dibujábamos planos y programas para simular la realidad, que podían ser CAM o CAE, fabricación asistida por computadora, ingeniería asistida por computadora. Entonces, un ejemplo típico de estos es, por ejemplo, las líneas de montaje de las fábricas de autos, pero en algo más chiquitito. Supongamos una pequeña fábrica de grifería, por darles un ejemplo, en el cual tenemos un sistema, tendremos máquinas en las cuales nosotros metemos el software y nos hace toda la producción de la grifería de punta a punta. Con respecto a los sistemas CAE, de ingeniería asistida por computadora, bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, el desarrollo, un ejemplo típico de esto serían programas que se utilizan en ingeniería civil, como el Revit. Después, respecto a diseño gráfico, habíamos visto programas de dibujo libre, retocamiento o retoque de fotográfico y maquetación de publicidades, y después estuvimos viendo los distintos ejemplos. Hasta acá veníamos, creo que bastante bien, veníamos bastante rápido. Habíamos hablado un poquitito de todo lo que era el diseño asistido por computadora, y habíamos llegado a ver estos ejemplos que teníamos por acá, con sus distintas variantes, y luego lo que habíamos comenzado a ver, la relación que existía entre lo que era
los requisitos del sistema que habíamos visto en la clase anterior, y estas aplicaciones y la prestación. Entonces, acá retomábamos un poquitito para a modo de ejemplo el caso de SolidEdge, que es un programa interesante para la ingeniería industrial, que en Info2 seguramente se va a ir incorporando, no sé si tienen la suerte de tenerlo este año o el año que viene, ya incorporado. Normalmente se da AutoCAD, es un programa equivalente, un poquitito más piola, pero que tiene algunas limitaciones en su versión académica. Acá lo que tendrían es los datos, pues si les interesa avanzar e investigar sobre esta aplicación. Pero bueno, acá tendríamos lo que hace, que es importante, y los requisitos del sistema. Bien, dicho esto, después lo que habíamos estado charlando, si es que habíamos llegado, acá tengo las dudas, no me acuerdo si en nuestro curso habíamos llegado o no, entiendo que sí, pero sobre la biblioteca tendremos algún material adicional que les recomiendo revisen. Y una cosa que sí me parece importante, ustedes dirán, qué pelado complicado, me está haciendo ver películas viejas. La idea sería la siguiente. Yo en esta presentación les he puesto los links para que revisen algunas películas. ¿Por qué es esto? Por lo siguiente. Les puse una película de 1927, que en general son todos íconos, ¿no? De películas. Metrópolis de 1927, La vida futura de 1936, Odisea en el espacio de 1968, Matrix de 1999, ahora viene la versión remozada para el año que viene, El Vengador del Futuro, en fin. Y acá, bueno, algunas series típicas que lo que les puse son los cortos de presentación nada más. ¿Por qué motivo esto y qué tiene que ver con la informática? La idea es la siguiente. Nosotros tenemos una tendencia de proyectar hacia el futuro en forma lineal. Nosotros planeamos, esto tiene que ver más ya con parte de las competencias propias de la ingeniería. Nosotros cuando pensamos el futuro, cuando armamos nuestros planes, lo hacemos en vista a una proyección lineal y decimos todo continúa en el mismo ritmo. Lo que ocurre es que habitualmente nos chocamos, nos tropezamos con cambios de paradigma que hacen que las cosas disparen por un lado totalmente imprevisto. Entonces, de alguna manera, lo que estoy intentando mostrarle para que traten de ver cómo va pegando de vez en cuando golpes que hacen que las cosas cambien en sentidos, y en otros casos, ojo, cómo esa proyección a futuro se va cumpliendo taxativamente. En estas películas, bueno, desde 1927, tratar de ir mirando y detectando la presencia de las computadoras, la presencia de la tecnología, a ver cómo se veía en ese momento. A mí me divierte mucho esta película porque habla de un futuro lejano y tenemos aviones biplanos y triplanos, o sea, le agregaron alas a los aviones, cuando la tecnología, bueno, pintó por otro lado totalmente diferente. Pero lo que me interesa es ir mostrando algunos aspectos. Acá me planto en el momento 50 y 60, porque nos muestra una tecnología de teléfonos subcutáneos, por debajo de la piel, que es bastante piola, y que, ojo, ya están los prototipos funcionando en la actualidad. Con lo cual, muchas de estas cosas nos van mostrando cómo van disparándose. Pero, por ejemplo, si ustedes miran esta película que está por acá, van a descubrir que la proyección hacia el futuro tiene que ver con mucho con los miedos del momento de una sociedad, con los desafíos que se van planteando, y en base a eso nos proyectamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente de esto? Entender que el futuro no es lineal, y siempre van a aparecer cambios de paradigma que van a generar revoluciones, va a volver todo a cero, y quienes estaban liderando en un cierto nicho de mercado en algún momento, de golpe porrazo, al cambiar el paradigma, todo vuelve a cero, empezamos de cero y a partir de ahí arrancamos sin ventajas comparativas. Entonces, en ese contexto, la idea es que le peguen una revisadita a estos videitos como para ir flexibilizando nuestro entrenamiento para mirar el futuro, nada más que eso. Bien, dicho esto, nos salimos de esta presentación y ya nos vamos metiendo específicamente en el núcleo del capítulo que nos trata, que es, en este momento, planilla de cálculo. Coren, ¿cómo anda, amigo? Se ha sumado a la presentación. Ahora lo que tengo que hacer, acordarme es de, a ustedes dos, a ver, ya que estamos por acá, creo que acá ya lo había hecho, lo había puesto como no, te saqué el permiso de coanfitrión.
No los encuentro. Dame un segundito que voy a la gestión. Ariel Garijo, acá estamos, como anfitrión. Y Marcelo Coren, acá estamos, como anfitrión. Ahí está. Perfecto. De modo tal que si hay que silenciar, hay que hacer algo, ya sabemos que estamos ahí disponibles y podemos contar con su presencia para que contesten, se manejen, se muevan con total libertad mientras yo estoy charlando. Listo. Bueno, dicho todo esto, nos quedaría entrar y meternos de a poquitito en lo que es planilla de cálculo. Entonces, para ello, veamos, revisamos nuestra aula, vimos nuestra encuesta, repasamos todos los conceptos que tenían que ver con las clases anteriores, básicamente, refrescamos que tenemos entregas de de actividades, para hoy, a partir de hoy, a las 23:59, hasta las 23:59 teníamos que entregar procesador de palabra, que es la actividad que teníamos, un currículum y una carta de presentación individual, en principio. Y para la semana próxima teníamos una actividad que era la de preparación de la computadora. ¿Ven que estoy insistiendo y lo estoy repitiendo? No quiero que haya nadie con sorpresas de esto. Eso está en las novedades y por eso es muy importante entrar a las novedades del aula virtual que hemos publicado la semana pasada para refrescarlo. Bueno, ¿qué más tenemos? A arrancar nos queda, creo, nada más. Así que vamos a ir comenzando despacito a meternos en lo que es una planilla de cálculo. Entonces, bueno, acá de nuevo lo que hice fue reforzar el concepto de beneficios respecto del software que tiene nuestra facultad. Les había hecho mención también, no, creo que no. Ariel, te hago una consulta. Al principio llegamos a hacerle mención a los chicos ya grabando respecto de la nueva aplicación de trabajar con las dos pantallas, no. Antes de comenzar con esto, ténganme un poquito de paciencia, voy a salirme de la... Wow, perdí tengo tantos botones acá que... Ahí está. Ahí salgo un poquitito de la presentación, que quiero mostrarles algo que es importante. Es lo siguiente. Por acá teníamos una aplicación. Esto no lo subí todavía al... Acá estamos, vuelvo. Perdí los botones de... ¿Será posible? Compartir pantalla. Entonces, ahí estoy. Este documento lo voy a subir mañana al aula virtual. Lo que ocurre que la verdad les soy sincero, lo armé para otra aula virtual y pensé que en el interín iba a aprender a copiar y pegar, o sea, exportar bloques enteros entre las aulas virtuales, pero fallé. No lo logré hacer. Creí que era más fácil, pero se me complicó, así que no llegué a copiarlo. Pero la idea es la siguiente. Lo que hice fue armar una breve explicación en el cual nos permite trabajar a pantalla partida durante el desarrollo de las clases. Acá lo que puse fue un ejemplo de lo que yo espero de ustedes, que es lo siguiente. Es tener en una pantalla mi conferencia y poder trabajar al lado con Excel. Aquellas personas que trabajan con una computadora, no hay ningún problema, lo van a poder aplicar sin ningún tipo de dificultad. Aquellas personas que se están conectando vía teléfono, vean la posibilidad que tienen de trabajar con una computadora, aunque sea viejita, que aunque no esté conectada, les permite trabajar con planilla de cálculo. De esa manera vamos a poder hacer un seguimiento de las pequeñas cosas que vamos a ir realizando. Entonces esto es muy importante. Lo que les propongo es que vayan practicando y lo vayan poniendo como ejemplo. Acá tenemos un paso a paso en el cual les muestro cómo hacer les describo cómo hacer para compartir esta pantalla, cómo armar los bloques. ¿Cómo lo haríamos?
sobre la barra que tenemos en la parte inferior. Hay que buscar un huequito que tengamos por acá, ponemos botón de la derecha y lo que hacemos es seleccionar en este bloque la organización de las distintas ventanas del escritorio. Entonces acá con esto podemos organizarlo, les pido que jueguen y prueben un poquitito con esto, y de esa manera van a poder generar esos espacios compartidos que nos van a ayudar a trabajar al momento en que yo voy a estar explicando. Voy a tomar un ejemplo con mi planilla, les voy a mostrar y les voy a pedir que traten de replicar lo que están haciendo ustedes en su planilla. Lo que se me ocurrió hasta el momento para poder tener esos espacios compartidos es esto. Y entonces pensé cómo armarlo, y esto lo estaría subiendo el día de mañana. Después, cuando tienen que, si tienen pantalla partida y tienen que volver a la normalidad, simplemente le hacemos. Yo marcando con el dedo, voy acá, con mi dedo virtual, iríamos acá y lo pondríamos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar esto, yo quería no perder la oportunidad de hacerles estos comentarios. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que ir gestionando, generando una confianza en el desarrollo de esta estructura de cursada que tiene un aspecto que va a durar más de lo que estábamos esperando todos. Así que yo creo que vamos a tener por lo menos hasta las vacaciones de invierno. Si no más, vamos a ser los últimos en volver a la normalidad, así que tratemos de aceitarnos bien con estas herramientas, porque hay un detalle que es importante. Dentro de las competencias de la ingeniería está el uso de estas herramientas informáticas, y este tipo de desarrollo de este tipo de aplicaciones que nos permiten multiconferencias a la distancia es una herramienta que está siendo cada vez más popular en el ámbito de la industria, y es muy habitual. Entonces, fíjense cómo, paradójicamente, este contexto de pandemia nos sumergió en el uso de ciertas herramientas que, con dificultad y con mucha resistencia por parte de la gente que no está acostumbrada al cambio, o sea, a todos nos cuesta el cambio, no, imponía una resistencia importante. Yo me acuerdo, hace muchos años, por la década del 90, por los 90 y pico, hubo un par de intentos, un par de empresas que estaban trabajando, y el caos que generó cuando se trató de incorporar este tipo de herramientas fue tal que lo hicimos uno, dos, tres veces y, bueno, se terminó descartando. Y la verdad es que este tipo de herramientas que acerca, fíjense cómo nos acerca, son realmente muy útiles, y esto va a ser un cambio del que no vamos a volver. Entonces, ya que estamos, nos vamos acostumbrando, y bueno, vamos metiéndonos de nuevo en un detalle que me está volviendo también. Hoy vengo medio cansado, viene medio largo el asunto, así que un detalle importante. Acá tienen, ahora vamos a comenzar a trabajar con esta planillita que tenemos por acá. Acá tendríamos un foro para planillas de cálculo. Yo puse algunas preguntas como para ir empezando. Mi idea es que sumen preguntas ustedes. Fíjense que yo puse un par acá. Voy a seguir sumando preguntitas con su respuesta correspondiente. La idea es que antes de hacernos preguntas a nosotros, revisen los foros, los repositorios de preguntas frecuentes, como para solucionarlo en el momento. Si ya lo contestamos, ya lo tenemos. Y por otro lado, este sería un poco el sentido de este foro, tendríamos, bueno, acá tenemos otro espacio que tiene que ver con lo siguiente. Lo que nosotros en nuestra presentación lo tenemos como un atajo centrado y sobre los principales ítems, tenemos el mismo esquema de desarrollo, pero bastante más abundante. Entonces, de golpe y porrazo hacemos análisis comparativos entre varias aplicaciones, cuáles son los requisitos del sistema de uno, los requisitos del sistema de otro, alguna que otra ventaja, la posición del mercado. Hay varias cositas que tenemos desarrolladas a lo largo de estas presentaciones, así que les pido que con calma la vayan revisando tranquilos. Entonces, acá tendríamos un recorrido que les comentaba, tenemos que rehacer. Entonces tendríamos nuestro foro, nuestra planilla de cálculo larga, porque es nuestro recorrido. Esta sería la presentación con la cual vamos a estar trabajando. Y acá lo que tenemos es una planillita de cálculo que, cuando comencemos a trabajar sobre las funciones propiamente dichas, calculo que la clase que viene, si todo sale bien,
necesitaría que lo tengan para trabajar en paralelo y empezar a jugar con esas variantes que vamos a ir generando. Y después vamos a tener ya también un bloque que tiene que ver en consideraciones para la toma de decisiones. ¿De qué estamos hablando con esto? Una de las competencias, como le estaba contando, que tiene la ingeniería industrial, es el uso de herramientas informáticas, y el espíritu de esta materia es desarrollar de la mejor manera posible esas competencias en ustedes. Con lo cual este año hemos sumado más porque hemos generado algunas herramientas adicionales de prepo por la pandemia, pero que nos permiten incorporar una serie de circunstancias bastante interesantes. La cuestión es, además de eso, tenemos que otras competencias propias de la ingeniería. Otra es el autoaprendizaje, año también fantástico para desarrollarlo al máximo. También tenemos la capacidad para la resolución de problemas. Vamos a centrarnos en el desarrollo de diagramas lógicos para resolver problemas en la segunda parte del año. Pero en esta primera parte del año, algo vamos a meter en Excel. Pero además de eso, también tenemos que desarrollar la toma de decisiones. No hay un ingeniero que no tenga que permanentemente tomar decisiones. Entonces, acá lo que vamos a establecer algunos criterios de toma de decisión, y por supuesto vamos a tratar de generar alguna herramienta picante que nos permita de alguna manera entrenarnos en la toma de decisiones, porque la mejor manera de aprender a tomar decisiones es tomando decisiones y equivocándonos. Entonces seguramente estaremos generando algún tipo de herramienta que nos permita de alguna manera ir desarrollando esa actitud para la toma de decisiones. Bien, dicho esto, que sería el núcleo del bloque, vamos a comenzar a meternos en esta planilla. Ahora sí entramos en nuestra planilla, porque yo ya había pisado el acelerador, había arrancado, y ahora sí nos comenzamos a meter despacito en nuestra presentación. Cosas importantes a considerar respecto, bueno, esto que eran los beneficios, que siempre son básicamente los mismos. Ahí me equivoqué y me olvidé de cambiar una carátula. Y acá lo que tenemos es algunas imágenes que relacionan con las planillas de cálculo. Lo primero lo que vamos a estar charlando es de lo siguiente. ¿Cómo es la concepción de una aplicación? La concepción de una aplicación está pensada, en general, todas las aplicaciones, todo lo que está funcionando hoy, está pensado con una lógica orientada a objetos. Es decir, estamos pensando en objetos que están intervinculados y que vamos llamando y resuelven problemas muy sencillos y simples. Entonces, dentro de ese esquema y de esa estructura, si yo tomo a Excel como un ejemplo, para analizarlo profundamente, yo podría decir que Excel tiene más de 100 objetos propios de la aplicación y utiliza un montón de recursos compartidos. Les doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando grabamos, cuando guardamos como, copiamos, pegamos, ¿qué ocurre? Estamos usando elementos que se usan en Excel, pero que también son elementos que lo encontramos en Word, que lo encontramos en una presentación PowerPoint, pero además lo encontramos en AutoCAD, o lo encontramos en muchas otras aplicaciones que no tienen nada que ver con el proveedor Microsoft. ¿De dónde salen esos objetos? Porque a fin de cuentas, un objeto es algo que tiene propiedades que pueden ser modificadas. Y esto es lo que estamos haciendo al utilizarlo. Entonces, ¿de dónde salen? Es un objeto, por ejemplo, que está en el sistema operativo. La estructura y forma de las ventanas están, de alguna manera, reguladas por el sistema operativo. Entonces, hay muchos objetos que son propios de Excel. Hay objetos que va a estar permanentemente en todo momento, estamos retomando, tengan presente que en todo momento ustedes disponen de las versiones grabadas de algunos de los cursos que tratan los mismos temas. Entonces, en el supuesto que tengan alguna dificultad de reconexión o se genere alguna eventualidad, sepan que siempre tenemos uno de los cursos grabados. Por ahí no es exactamente el suyo, pero van todos y los vamos manejando paralelos. Hoy, por ejemplo, calculo que vamos a tener un poquitito más de tiempo en esta comisión, pero seguramente cuando llegue un punto con un tema donde estoy haciendo los cortes, vamos a detenernos, después abrimos en todo caso un foro abierto de consultas, y la idea es tratar de llevar todos los cursos más o menos al mismo ritmo. ¿Para qué? Para que después seleccionamos una de las grabaciones y esa grabación
nos resulta útil a todos. Así que bueno, dicho esto, y ya retomando de nuevo, acá tendríamos los integrantes de la cátedra, el ingeniero Garijo y quien les habla, la jefa de trabajos prácticos Mercedes Cusera, el ingeniero Coren y la ingeniera Michelle Tacla, los ayudantes del grupo con el que ustedes están desempeñando. De alguna manera, siempre alguno de ellos nos va a estar dando una mano. Habitualmente a Mercedes y Michelle la encontramos los días viernes. En este momento, en realidad, Michelle nos está dando una mano los días martes por la mañana, pero de vez en cuando siempre podemos contar con ella. Entonces, especialmente cuando tratamos de algunos temas específicos de ingeniería industrial. Así que seguramente yo les voy a estar encargando algunos videos para que estemos compartiendo. Dicho esto, y ya metiéndonos, habíamos estado hablando un poquito de los objetos, estamos empezando a meternos en esta temática de la construcción de las aplicaciones en base a objetos que están todos interconectados y que de alguna manera llamamos y hacemos que vengan, realicen la acción y volvemos. Tendríamos que identificar los principales objetos de una planilla de cálculo. Entonces, los principales objetos en este caso serían 4. La aplicación propiamente dicha, es decir, el Excel en sí mismo, el workbook o libro de trabajo, el archivo Excel, ni más ni menos, el worksheet, que sería la hoja de cálculo, y el rango. El rango es un agrupamiento de celdas que tiene algún elemento, algo en común que hace que le demos tratamiento de unidad. Básicamente estos son los 4 objetos más importantes. Ahora lo que vamos a ver es algunos objetos más definidos en función de cuando veamos un primer espacio de la planilla de cálculo. Bien, avancemos un poquitito acá, y acá tenemos ni más ni menos que lo que sería un mapa conceptual de la planilla de cálculo. El mapa conceptual que define que una planilla de cálculo es una estructura de filas y columnas, cuya intersección define celdas. Estas celdas es el lugar donde alojamos datos, que pueden ser de varios tipos estos datos. Entonces, tendríamos datos de tipo numérico, datos de tipo alfanumérico y fórmulas y funciones. Respecto de las fórmulas y funciones, ya vamos a ver, vamos a hacer bastante hincapié. Lo que hacemos en una fórmula es vincular, establecer relaciones entre los contenidos de diferentes celdas y alguna relación matemática que estaríamos tomando de las funciones o de algún tipo. Puede ser de tipo matemático, de tipo geométrico, de tipo estadístico, lo que fuera. Entonces, ¿cómo establecemos esas relaciones de contenidos? A través de las referencias de celdas. Estas referencias de celdas, o sea que de acá vamos a tener contenidos que vienen de las referencias de celda. Y esos contenidos que tenemos por acá pueden ser de 2 tipos, referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Fíjense, los tipos de datos numéricos, números, alfanuméricos, hay un detalle que es importante que quisiera hacer mención. Muchas veces vamos a confundir, ya vamos a volver ahora sobre esto, una palabra que tiene el formato un número con un número. Entonces ahora volvemos sobre eso que es importante. Pero bueno, lo que hacíamos era ingresar a las fórmulas los contenidos, las relaciones con otras celdas, a través de lo que se llaman referencias, que podían ser 3 tipos. Acá tenemos la sintaxis de la misma. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es lo siguiente. Tanto las fórmulas como las funciones, en general yo les diría las funciones, ¿qué tienen? Tienen la particularidad de establecer vínculos con bloques, con agrupamientos de celdas. Esos que llamamos rangos de celda, que tienen elementos en común. Y este tipo de agrupamientos, que son los rangos de celda, pueden ser adyacentes o no adyacentes. Cuando hablamos de un rango adyacente, ¿de qué estaríamos hablando? Algo de este estilo. Fíjense, voy a tratar de dibujar una parte de una cuadrícula. Ténganme paciencia, sean generosos conmigo, que no soy un experto en dibujo con mouse. Y entonces, ¿qué tendríamos? Fíjense que tendríamos esta primera ubicación, y en este sentido, en esta dirección, podríamos definir este rango de celdas. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos la primera celda, utilizamos un operador
y tomamos la última celda, y de esa manera definimos los rangos de celdas adyacentes. Con respecto a los rangos de celda no adyacentes, lo que hacemos es explicitar los rangos. Es decir, en este caso, fíjense que tenemos un ejemplito en el que un rango, un segundo rango, y acá tendríamos un tercer rango que, como es un rango adyacente, manejamos le damos el mismo tratamiento, aunque es parte de un esquema de rangos no adyacentes. En fin, dicho esto, lo que me quedaría comentar es lo siguiente, que es importante, que hasta ahora todo lo que estuvimos charlando es estándar para todos. Pero hay un temita que tenemos que hacer una mención que es importante, y es la siguiente. Cuando nosotros instalamos una aplicación, en general, el sistema operativo nos va haciendo algunas preguntas, entonces definimos el idioma, definimos el país, con lo cual se define la moneda, se define el sistema de pesos y medidas, se definen un montón de aspectos y parámetros que ya están preestablecidos en una base de datos de la aplicación y lo ajustamos al país. La Argentina ha adoptado un criterio que es el de la Unión Europea con respecto a qué cosa, a cómo separamos la parte entera de la decimal de los números. Lo hacemos con una coma. Mientras que esta convención es, en los países angloparlantes, y México también por extensión, diferente. Utiliza un punto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nuestra convención dice, los bloques que separan miles, usamos un punto. Y los bloques que separan la parte entera de la decimal, una coma. Los países angloparlantes asumen al revés. El separador de los miles, la coma. Y el separador de la parte entera y decimal, los puntos. En algún momento había que elegir algo. Bueno, y así es la vida. Se eligió de esta manera. Ahora, nosotros nos enfrentamos a una situación. ¿Cuál es? Los lenguajes nativos de los lenguajes de programación, es decir, un lenguaje de programación como C o C++ o Python, Java, tienen como lengua nativa el inglés y sus convenciones. Entonces, todos los archivos que se generen con el software que utiliza como base este tipo de lenguaje de programación, va a considerar el lenguaje, digamos, la generación de datos con un punto flotante. Entonces tenemos que ser cuidadosos en el tratamiento de esa información. ¿Por qué? Porque vamos a tener dificultades y va a haber lo que les comentaba. Voy a borrar un poquitito acá porque ya tengo muchas rayas, entonces me estoy empezando a marear. Fíjense que muchas veces en ese contexto va a haber muchas veces números que no son números, sino que son palabras, porque no es lo mismo una coma que un punto flotante. Entonces, ahí vamos a tener que ir generando algunos conceptos. Un comentario importante a tener en cuenta. ¿Cómo diferenciamos una secuencia numérica, una secuencia alfanumérica, de una fórmula y fórmulas y funciones? Muy sencillo. Lo primero que se hace es anteponer un signo igual, un signo más o un signo menos al inicio, y de esa manera reconoce Excel como una fórmula lo que estamos escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema avanzaremos un poquitito más. Me encantaría tener en este momento, ahí vamos, una pantallita para reconocer, para describirle, pero voy a tener que hacerlo para dentro de un rato. Los objetos más importantes que nos permite reconocerlos en la planilla de cálculo. Ahora voy a volver sobre esto porque lo tengo un poquitito desajustado. Vamos a centrarnos ahora en algo que es clave. Vuelvo sobre el anterior. Toda fórmula y función tiene, como yo les decía, conectores que nos permiten establecer relaciones con otras celdas. ¿Cuáles son esos conectores? Los operadores de Excel. Estos operadores tienen la particularidad de estar agrupados en función de sobre quiénes actúan. Entonces, lo podemos clasificar en operadores aritméticos, que son aquellos que nos permiten establecer las operaciones básicas aritméticas. Entonces, un signo más para la operación sumar, un signo menos para la resta, un por para la multiplicación,
la barra para dividir, el porcentaje para el porcentaje y el acento circunflex para los exponentes. Esto vamos a tratar de traducirlo un poquitito. Si yo tuviera que escribir a al cuadrado, este sería el lenguaje matemático. Yo lo que escribiría sería a 2. Hay pequeñas variaciones y hay algunos aspectos en los que vamos a tener que ayornarnos y tenemos que adecuarnos al lenguaje específico de Excel, cosa que con otras aplicaciones de cálculo no es necesario porque utiliza en forma íntegra el lenguaje matemático y no una adaptación como es este caso. Tenemos igual muchas aproximaciones, así que tampoco es una situación tan caótica. Los otros tipos de operadores con los que estamos trabajando son los operadores de comparación, que no son ni más ni menos que los operadores lógicos matemáticos. Entonces, fíjense lo siguiente, por suerte, con el operador igual no hay ninguna dificultad, mayor tampoco, menor tampoco. Hasta ahí coincide la simbología que se utiliza en Excel con la del lenguaje matemático. Ahora bien, en mayor igual, nosotros lo que hacemos en matemáticas es escribir esto. Por suerte es bastante práctico esto, literal. Mayor igual, fantástico. Menor igual, comparándolo con este símbolo que usamos en matemática. Y acá un poquitito se nos escapa un poquitito la cosa, porque acá decimos no es igual, distinto, y acá decimos es menor y mayor. Pero en fin, básicamente estos serían nuestros operadores de comparación, que donde se aplican en funciones para la toma de decisiones. Luego, también, ¿qué tendríamos? Tendríamos los operadores de texto, el operador de texto. En realidad lo que tenemos es el operador ampersand, que lo que nos permite es concatenar contenidos de varias celdas, de modo tal de generar textos que responden en forma variable en función de las respuestas lógicas que vamos teniendo. Entonces es una herramienta muy interesante, muy flexible y que merece la pena ser utilizada. Y por último, nos estaría quedando el bloque de referencia, que ya hemos hecho mención en la presentación anterior, que serían los dos puntos para los rangos de celda. Vamos a hacer así. No, vamos a hacer así. Ups. Los dos puntos para los rangos de celda contiguos y el punto y coma, en nuestro caso, para los rangos de celda no contiguos. Y para los casos angloparlantes, la coma. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los operadores de referencia. Dicho esto, ya teniendo todos los operadores encaminados, vamos a ver si salimos de acá y avanzamos un poquitito más. Vamos a ver cómo usamos un poquitito esto. Bien, acá tengo, siempre todos los años digo lo mismo, que lo voy a arreglar y después se me complica tanto porque tenemos como 15 transparencias en plano superpuesto que la termino dejando, así que voy a escribir de nuevo, como hago todos los años, para mostrarles el contenido que está ahí atrás. Pero la idea sería la siguiente. Acá tendríamos una descripción breve de cómo hacer las principales operaciones básicas, cómo uso esos operadores aritméticos. Entonces, en este caso, bueno, lo que tendríamos que hacer es, vamos a suponer lo siguiente. Acá tengo un ejemplo en el que hay una sumatoria, que es una operación bastante más compleja porque tendríamos más términos. Pero la realidad es que si yo quisiera sumar este término y este término únicamente, simplemente pondríamos un signo más para decir qué cosa. Vamos a usar una fórmula. El primer término era D3. Yo lo tengo acá. El operador más, D8, y le damos entrada. Usamos la tecla return, enter. Con lo cual, toma conocimiento de la introducción del nuevo dato a la planilla de cálculo y del sistema operativo, y se dispara todo el recálculo automático de todas las relaciones que hay en toda la planilla de cálculo. Bueno, esta sería la operación suma. La operación resta la tenemos por acá, la operación multiplicación la tenemos por acá, y en el caso que tenemos por acá, sería básicamente algo de este estilo. Más paréntesis,
D3 más D4, paréntesis, dividido 3. Una operación cualesquiera en la que usamos la barra de división. Entonces fíjese cómo fuimos dándole uso. En el caso del acento circunflex ya les había contado cómo hacerlo en otra transparencia. Así que en principio tendríamos desarrollado el uso de esos operadores con algunos ejemplitos. Lo que vamos a ver ahora, bueno, vamos a ir avanzando en esta misma presentación. ¿Por qué? Porque esto que yo les conté para Excel 2003 vale lo mismo para cualquiera de los Excel 2010, 13, 16. ¿Cuál es el único cambio? La operación dentro de nuestro ámbito de trabajo, las celdas, la hoja de cálculo es exactamente lo mismo. Cambia un poquitito la estética nada más acá. Así que lo que voy a hacer es volver un poquitito para atrás y tratar de identificar los principales aspectos, tanto no, hasta acá, que los principales objetos que me permiten, que me había quedado pendiente de identificar. Entonces, el primer objeto, que es la ventana en su totalidad, es el objeto planilla de cálculo. Si se arman un poquitito de imaginación, debajo de este cartucho azul que tengo yo acá, tenemos los tres botones que me permiten cerrar la ventana, maximizarla y minimizarla. Esta sería la primera barra de ventana. Luego tendríamos la barra de menú, la barra de herramientas, la barra de fórmulas, los botones de columnas y de filas, la barra de desplazamiento vertical, la barra de desplazamiento horizontal, el visor de hojas y su controlador correspondiente y la barra de estado. Y en el centro tendríamos parte de la ventana. Un comentario, las barras de desplazamiento vertical y horizontal nos están describiendo de alguna manera este espacio sólido es el espacio que estamos visualizando y esto nos indica la proporción respecto del total de la hoja del libro. Todo esto que les comentaba vale tanto para la versión 2003 como la 2016. Esta imagen que tengo acá, que corresponde con la versión 2010, la verdad, ahora vamos a poner una un poquito más modernosa, pero fíjense que en qué se diferencia de la anterior, en que en lugar de utilizar una barra de menú, lo que tenemos son bloques de cintas. Y dentro de esta cinta tenemos la barra de herramientas de alguna manera, es decir, los iconos, con un agrupamiento en el cual el título de la cinta nos dice el tema sobre el que trata el agrupamiento de funciones, de fórmulas, y acá tendríamos la barra de fórmulas de alguna manera agrupada por bloques. Acá tendríamos nuestra versión más reciente, esto sería una versión 365, que tiene una particularidad. Fíjense que en la parte de la barra de la aplicación, está más difusa, no está tan clara, pero conceptualmente podríamos divisarla de esta manera. Además de tener el nombre de la aplicación, el nombre del segundo objeto, que es el libro, tendríamos, y además los botones correspondientes controladores de la misma ventana, tenemos una serie de botones que son accesos directos, y uno en particular que me interesa señalar, que es el que me permite modificar la estética de las cintas en función del tipo de plataforma que lo estemos usando. Es decir, si yo tengo una pantalla táctil, voy a tener un tipo de botonera, la que les estoy mostrando. Y si tengo una pantalla con mouse, voy a tener otra estética, que tiene que ver también con el tamaño y la cantidad de botones. Esto implica que dependiendo del contexto en el que vamos trabajando, Excel ajusta sus cintas y presenta de modo diferente esos componentes. Entonces acá es interesante porque nos permite, fíjense, algunos bloques, los desplaza, los despliega mejor, es el caso del bloque de fuentes, por ejemplo, con botones más grandes, fíjense que este botón, la presencia que tiene respecto de esto, pero en fin, ¿qué ocurre? El espacio físico está limitado. Entonces lo que hace es, alguno de los bloques, por ejemplo, acá tendríamos el bloque de celdas, lo fuerza y lo transforma en una barra, digamos, en un menú, básicamente. Entonces se transforma
parte de esta cinta en una barra de menú. Entonces nosotros hacemos clic y desplegaríamos y veríamos estos elementos. Esta dinámica de ajuste al contexto ya está disponible, si bien esto se incorporó para utilizarlo en pantallas táctiles, esto ya estaba disponible en versiones anteriores que reconocen la resolución que tenemos en pantalla. Entonces, si estamos trabajando con una pantalla de 1280 píxeles por 765 píxeles, tenemos una cierta resolución. Yo en este momento en mi pantalla tengo una resolución un poquitito más importante porque elegí esa configuración. Ahora bien, ¿qué ocurre? Supongamos que estamos en una clase presencial y yo conecto un cañón. Dependiendo de la conexión que yo establezca con mi cañón, vamos a suponer que me conecto hago una conexión de tipo VGA, en el cual el cañón que tiene su campaña tiene una resolución de 800 por 600 píxeles. ¿Qué ocurre? Se me comprime, se me achica la pantalla. Excel lo reconoce y automáticamente ajusta, y muchos de estos elementos los va a transformar de la misma manera que tenemos en esta circunstancia. De modo tal que se nos va a comprimir y bueno, cuando nos ocurre las primeras veces puede generar desorientación, en el sentido que uno va a buscar a un cierto lugar algo y no lo encuentra. Igual, acostúmbrense que una de las estrategias comerciales que utiliza Microsoft y la mayoría de los desarrolladores de software es para que se note las actualizaciones, nos cambian los botones de lugar, con lo cual en más de una ocasión se van a encontrar que están buscando una cosa en un lugar y está en otro, y vamos a hacer un par de análisis para mostrarlo en distintas posiciones. Así que armémonos de paciencia, que cada vez que tenemos un remake de la aplicación, lo que tenemos es algún ajustecito dando vueltas por allí que nos hace alguna de las herramientas perderle la pisada. Por supuesto, todo esto se puede personalizar, hay bastantes elementos para personalizar, pero bueno, quería comentarles esto. Bien, avancemos un poquitín más. Veamos la estructura de una fórmula. Acá fíjense, básicamente en nuestra barra de fórmulas, tenemos la estructura que fue un poco lo que les estuvimos contando, cómo hacerlo. Entonces vamos a ver que tanto en esta versión de Excel, este es un Excel 2003, bajo un sistema operativo Windows 2000, debe ser, acá tengo esta misma circunstancia, misma fórmula, mismas condiciones en una versión 2010, creo. Acá lo que tenemos es un paso a paso, y acá sí vamos a meternos por primera vez, después el resto los voy a ir salteando, voy a asumir que ustedes lo manejan, y si no, pueden revisar los pasos a paso que tenemos en otros soportes bibliográficos como AulaClick, pero la idea sería que, bueno, ¿cómo hacer paso a paso para ingresar una fórmula? ¿Cómo sería la cosa? Primer punto, seleccionamos la celda. Segundo punto, anteponemos a cualquier escrito un signo igual, un signo más o un signo menos. Luego escribimos el resto de las relaciones concatenadas o conectadas con los operadores correspondientes. Y luego lo registramos, le damos Enter. Enter de entrada al sistema. En ese momento se produce todo el recálculo automático de todas las relaciones existentes en la hoja de cálculo. En realidad, saben que nunca me puse a pensar si está en todo el libro. Entiendo que en todo el libro tendría que ocurrir esto. Ahora bien, las dimensiones, les propongo que revisen las presentaciones que están en esa carpeta en la que tenemos bastante más desarrollado, para que vean la relación que existe entre cantidad de celdas disponibles en la versión 2003 y en la versión 2010 en adelante. Van a ver que es impresionante la diferencia de celdas con las cuales disponemos. La realidad es que es muy grande, pero que en la práctica, yo por lo menos, no sé, ahora vamos a consultar a Ariel y a Marcelo, pero en mi caso, por ejemplo, nunca he trabajado con más de 30.000, 35.000, en un caso 40.000 filas, y no más de 20 o 30 columnas. Esos casos de archivos, que eran básicamente lista de precios, lista de productos, son las planillas más largas con las que he trabajado. Por supuesto, después tenía varias hojas. ¿Por qué? Porque de golpe tenía un historial de lista de precios. Pero en esos casos, esta operación tan simple de darle Enter nos puede generar algunos tropiezos. Por eso la mención que yo les estoy haciendo. Todo está
a ver, preestablecido como cálculo automático de todo. Entonces, cada vez que damos un Enter, se recalcula en forma automática todas las relaciones de la planilla. ¿La realidad cuál es? Que podemos estar un minuto y medio recalculando cuando son muy pesadas las planillas. Entonces, en esos casos lo que habría que hacer es conectar y desconectar el recálculo automático para establecer una ágil carga de datos. Esto es una mención para que la tengan en cuenta, en algún momento volveremos sobre lo mismo. Ariel, consulta. ¿Los tamaños máximos de las planillas con los que trabajaste en tu experiencia profesional, de qué dimensiones son? Y cerca de, sí, 45.000, 45.000 Filas, más o menos. sí. ¿Y Y columnas? columnas 10 o 15 podría tener. Sí, bueno. Y La dinámica, mucha o sea que fórmula. más o menos lo mismo que nosotros, Marco. ¿Y Marcelo, has trabajado con algunas más cosas más grandes? Marce, No, ahí no, le no cortó. trabajé con más grande que ¿Cómo? ustedes. No. Este, eh, pero igualmente cuando llegas a ese nivel de volumen de información se complica mucho el manejo de la hoja. Hay que prever el hecho de que no tener la actualización automática. No sé si eso no te lo escuché Sí, sí, decir, se mencionó de eso como recién. para que no se la pase recalculando. Bien. Como verán, en general, todas las planillas, por lo menos la experiencia personal que hemos tenido nosotros, hace que una versión 2003 pueda funcionar sin ningún tipo de dificultad, y versiones anteriores. O sea que fíjense cómo muchas veces el ida y vuelta que nosotros manejamos hace que recursos que nos demandan eh, las planillas de cálculo, lo podemos controlar, contener, porque el tipo de uso que nosotros vamos a estar realizando. Cuando trabajamos con volúmenes mucho más grandes, normalmente lo que se hace es trabajar con base de datos, porque ya se complica tanto la gestión que en esos casos es preferible utilizar otras herramientas que son más eficientes, como Access. Yo les voy a ser totalmente franco, en la ingeniería a lo largo de la carrera, ustedes, vamos a hacer este esquema. Cuando entraron a jardín de infantes, aprendieron a reconocer algunos números. Durante la escuela primaria, agarraron, hicieron algunas cuentas, operaciones básicas, empezaron a conocer lo que es la parábola, lo que son las funciones en la escuela secundaria. Durante la facultad, en los primeros años de facultad, los mataron con análisis matemático, integrales dobles, integrales triples, y aparece la planilla de cálculo. Y ya sobre el final de la carrera, mitad de la carrera y toda su vida profesional, toda la matemática se va a reducir, la aplicación concreta de la matemática, al uso de planillas de cálculo. Así que este es un elemento clave que vamos a ir metiéndonos de a poquitito y vamos a ir reconociendo. Ya nos están quedando unos 8 minutitos, así que vamos a tratar de, bueno, acá tenemos un paso a paso en el que, para la acción de copiar y pegar, se los dejo para que lo revisen quienes no lo saben hacer. Creo que todos los que estamos acá sabemos hacerlo. Vamos, lo que estoy tratando de mostrarles es, fíjense que mi versión 2000, 2007, acá le estoy mostrando otro producto, una versión de Spreadsheet, que es un producto chino de la competencia, bastante interesante. La versión 2015 es un elemento a tener en cuenta instalado porque demanda muy poquitos recursos, y cuando estamos en una situación muy recargada, utilizando muchas aplicaciones a la vez, nos puede sacar la papa del fuego. En su versión gratuita, acá tenemos una versión de Excel 2010 en inglés, acá en castellano, acá tenemos una versión 2016. Fíjense lo siguiente, acá hay una cosa que es interesante tener en cuenta. Esto que vemos acá es lo que se da en llamar auditoría visual. La auditoría visual nos permite, cuando estamos evaluando una fórmula, esto como hicimos, alguien hizo esta fórmula, yo hace unos minutitos, hice esta fórmula y luego digo, bueno, voy a revisar no haberle metido la pata. Entonces, ¿qué hago? Sobre mi barra de fórmulas hago clic. Al hacer clic acá, activo lo que sería la auditoría visual. Entonces, fíjense cómo me va mostrando los elementos que componen la fórmula con las relaciones de celdas. Por supuesto, esto dentro de la misma hoja. Y esto nos ayuda a evaluar a veces si hicimos una buena relación, si cuando copiamos y pegamos y arrastramos fórmulas siguieron los criterios de manera lógica. Es una herramienta positiva
y vamos a tener que darle uso. Bien, avancemos un poquitín más. Ya acá tendríamos nuestra versión 2016, en realidad esta es una versión 365. Y acá tendríamos nuestro análisis comparativo en el que mostramos que básicamente algo cambia para que nada cambie finalmente, siempre es la misma planilla de cálculo. Con lo cual ahora nos estaríamos metiendo ya en un nuevo tema que es, en este caso, referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Lo que vamos a hacer es detenernos acá y vamos a liberar las preguntas que hay pendientes por ahí, si hay alguna duda para aclarar. Lo que voy a hacer yo es ya ir despidiéndome.